El 18 de agosto de 2023, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reunió al presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, y al primer ministro de Japón, Fumio Kishida, en Camp David. En esta importante residencia presidencial, Joe Biden ha tratado de estrechar lazos con sus aliados asiáticos ante las crecientes amenazas para los intereses estadounidenses en Asia-Pacífico, los cuales son Rusia, Corea del Norte y especialmente China. Para muchos occidentales esto puede sonar extraño. ¿Por qué el presidente de Estados Unidos tendría que esforzarse en conciliar a Corea del Sur y Japón? ¿Acaso no son ambas democracias capitalistas alineadas con Washington? Pues la realidad es que pese a formar parte del mismo bloque, Japón y Corea del Sur tienen una relación más bien complicada, algo que podría dificultar su cooperación ante futuras crisis y dificultaría a Estados Unidos hacer valer su peso en la región. Para comprender la naturaleza de este encuentro mejor y el papel de estos dos países en el lejano oriente, es importante retroceder muchos años atrás. La historia de Japón es muy compleja, extraordinariamente compleja. De hecho, me atrevería a decir que es una de las más difíciles de estudiar. Así que para no perdernos en los siglos, nos remontaremos al primer periodo que nos interesa, el periodo Sengoku. El periodo Sengoku se caracterizó por ser un periodo de guerra civil muy intenso que asoló Japón durante más de 100 años, pero que, para fortuna del pueblo nipón, concluyó y dio paso al periodo Azui Momoyama, en el año 1568. Este segundo periodo se caracterizó por el rol gobernante del daimyo Oda Nobunaga, y por el de su sucesor, que es quien realmente nos importa en este vídeo, Toyotomi Hideyoshi. Este hombre se propuso invadir China, en ese tiempo bajo el dominio de la dinastía Ming, y desde aquí ya podéis observar cómo Japón desde hacía siglos tenía intereses en China. Sin embargo, para poder llevar a cabo su conquista, Hideyoshi le solicitó a Corea, en aquel momento bajo la dinastía Joseon, que sus tropas pudiesen atravesar la península. Y como Corea era un estado vasallo de China, evidentemente dijo que no, y así dio comienzo a la guerra. Entre 1592 y 1598 se llevaron a cabo las dos invasiones japonesas sobre Corea, que en ocasiones son consideradas como una sola. Durante el conflicto, Japón ocupó gran parte de la península de Corea, aunque finalmente fueron derrotados y se vieron obligados a replegarse. Durante esta guerra nacieron grandes héroes de la cultura coreana, tales como Won Yul o el almirante Ji Sun-min. Aunque la contienda tuvo grandes consecuencias para Corea. Corea resultó devastada tras los combates, ya que en torno al 65% de su tierra cultivable quedó arrasada, y muchos templos y patrimonio histórico fue destruido por las tropas japonesas, especialmente en Seúl. Por si fuera poco, los japoneses obligaron a numerosos intelectuales coreanos a trasladarse a Japón forzosamente, lo que supuso una fuga de cerebros sin precedentes para los coreanos. Pese al horror que supuso este conflicto para todos los involucrados, el espíritu conquistador de Toyotomi Hideyoshi no murió con él, sino que pasó a un estado latente, y no tardaría en volver a florecer en la sociedad japonesa. Poco después de la guerra, en 1603, en Japón comenzó el periodo Edo, que se extendería hasta la segunda mitad del siglo XIX. Durante esta época, el país se reunificó bajo el mando del gobierno del shogunato Tokugawa, que llevó a cabo una política aislacionista y se abstuvo de nuevas aventuras contra China o Corea. Durante este mismo tiempo, Corea vio toda su política exterior condicionada por China, que medio siglo después de la guerra había pasado a ser gobernada por la dinastía Qing. Esta política se puede resumir en tratar de resistir desesperadamente a todos los intentos extranjeros por abrir China al mundo, por lo que tanto chinos como coreanos adoptaron medidas tan aislacionistas como lo permitieron las circunstancias. Las tensiones entre Corea y Japón no volverían a surgir sino hasta la segunda mitad del siglo XIX. En 1853, los estadounidenses se dejaron caer por Japón, con la intención de abrir a Japón al comercio internacional. Esto provocó un gran caos en el gobierno japonés, pues entre los detractores y los favorables a la apertura del país reinaba el miedo a que Japón sufriese el mismo destino que China a manos de los extranjeros. De mala gana, Japón firmó con Estados Unidos el Tratado de Paz y Amistad de 1854 y el Tratado de Amistad y Comercio de 1858, ambos impulsados por Abe Masahiro, jefe del Consejo de Ancianos del Shogunato. Estas medidas supusieron una brusca ruptura con la doctrina aislacionista y provocó una guerra civil en 1868 entre el poder del shogunato y la facción imperial a favor de la modernización del país. Este conflicto puso punto y final al poder del shogunato y dio inicio a la restauración Meiji. De esta época, lo que a nosotros nos interesa es que Japón inició una serie de reformas políticas, administrativas, económicas y militares, orientadas a modernizar el país y a igualarlo con las potencias occidentales, y en su afán de occidentalizarse, toma la decisión más europea de la historia, crear su propio imperio colonial. Pero antes de pasar a esto, no debemos olvidarnos de Corea.
Durante todo este tiempo, Corea había permanecido en la esfera de influencia de China, algo que no es muy positivo teniendo en cuenta el estado tan terrible en el que se encontraba el gigante asiático. Los Estados Unidos, por otra parte, llevaron a cabo una expedición en 1871 sobre territorio coreano, con la intención de repetir la jugada de Japón, pero los coreanos lograron repeler a los estadounidenses y mantener su política aislacionista. Sin embargo, la alegría no duraría mucho, ya que nuestros dos protagonistas volverían a cruzar sus caminos y no para nada positivo precisamente. Como he adelantado antes, Japón buscaba forjar su propio imperio, y para ello se propuso aprovechar la situación de debilidad de China y Corea, aunque con cuidado de no molestar a las potencias occidentales, ya que otros grandes imperios tenían intereses en la región, tales como Rusia, Francia, Reino Unido o Alemania. Japón comenzó a ejercer presión diplomática sobre Corea, forzándola a firmar el Tratado de Kangwa en 1876, en el que forzaba la apertura de los puertos y el mercado coreano a Japón. Las cosas para la dinastía Joseon no hicieron más que empeorar, ya que su corrupto gobierno provocó el descontento de la población campesina, quienes se levantaron en armas en la conocida como Rebelión Donghak, que amenazó con acabar con el poder de la dinastía en el país. Pero paremos un momento. La situación para Corea es muy delicada, está siendo el peón de grandes potencias mientras su propia población se levanta en armas y su propio gobierno es incapaz de manejar la situación. ¿Acaso podría esto ir a peor? Sí, y mucho. Joseon trató de sofocar a los campesinos pidiéndole ayuda a China, que envió soldados a la península, algo que Japón vio con malos ojos y respondió enviando su propio contingente de soldados, lo que finalmente desencadenó la primera guerra sino-japonesa. Japón arrolló a las fuerzas chinas y coreanas en apenas un año. La modernización de sus fuerzas armadas, gracias a la restauración Meiji y sus medidas, le dieron a Japón una superioridad técnica abrumadora. Esto, unido al caos e ineficacia que reinaban entre las filas de los chinos y los coreanos, desembocó en una aplastante victoria japonesa. Japón anexionó la península de Liaodong, las Islas Pescadores y la isla de Formosa, Taiwán. Y por primera vez en siglos, Corea dejó de estar bajo influencia china, ya que pasó a estar bajo la influencia de Japón. Dentro de Corea el miedo era creciente. El rechazo en el país hacia Japón no había desaparecido con el paso de los siglos, y el recuerdo de Hideyoshi parecía más vivo que nunca en la cúpula militarista del gobierno japonés. Al haber quedado China fuera de combate, la emperatriz Myeongseong de Corea trató de buscar auxilio en Rusia, aunque fue asesinada por los japoneses en 1895. Ante la creciente influencia japonesa en el país, el gobierno trató de reforzar el patriotismo del pueblo y declaró el nacimiento del Imperio de Corea en 1897, junto a una batería de reformas, aunque su efecto real fue más bien escaso. La única baza que le quedaba a Corea era Rusia, que empezaba a verse molesto ante la expansión japonesa, aunque esta esperanza no tardó en desvanecerse, pues Japón y Rusia fueron finalmente a la guerra en 1904, y para sorpresa de todo el mundo, Japón logró derrotar a los rusos en apenas un año. Con Rusia derrotada también, Japón tenía ya vía libre para apoderarse de Corea. En 1905 la convirtió en un protectorado y 5 años después la anexionó finalmente, dando inicio a uno de los periodos más controversiales de la historia de Corea. La presencia japonesa tuvo múltiples efectos negativos sobre Corea, muchos de ellos considerados crímenes de lesa humanidad. Uno de los primeros efectos de la anexión japonesa fue en la tierra, pues muchos terrenos pasaron a manos de colonos japoneses o empresas privadas japonesas. Todo esto en detrimento de la influencia de antiguos terratenientes coreanos y en detrimento de los agricultores japoneses. Para 1910, el 8% de los territorios cultivables en Corea se encontraban en manos japonesas y en 1932 más del 50%. Pese a esto, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la política de las autoridades niponas hacia el pueblo coreano fue relativamente tolerante, llevando incluso a cabo iniciativas a favor de la preservación del patrimonio histórico de Corea y del hallazgo de restos arqueológicos en la península. Sin embargo, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, la situación para los coreanos empeoró drásticamente. A finales de los años 30, Japón adquirió una política de asimilación cultural mucho más agresiva, y pese a que en 1911 se había prohibido a los coreanos étnicos cambiar sus nombres coreanos, esta ley fue revertida, y gradualmente los coreanos fueron forzados a adoptar nombres japoneses. Los coreanos también fueron víctimas de la Ley de Movilización General del Estado, aprobada en 1938, que le permitió a las autoridades japonesas reclutar a cientos de miles de varones coreanos para trabajar en el ámbito civil e industrial. Aproximadamente 670.000 coreanos fueron trasladados a Japón para trabajar en régimen de semiesclavitud, bajo condiciones laborales y sanitarias pésimas. Debido a esto, se estima que aproximadamente 60.000 de ellos murieron por las pobres condiciones de trabajo.
También se tiene constancia de hombres coreanos siendo forzados a trabajar en otros territorios ocupados por Japón, principalmente en Manchuria. Otro ámbito en el que los coreanos fueron empleados por Japón fue en el ámbito militar. Hasta 1943, los coreanos tenían muy restringido el acceso al ejército y estaban sometidos a una fuerte política institucional de discriminación, aunque eso no impidió que el ejército imperial japonés no contase entre sus filas con prominentes militares de origen coreano, aunque a excepción de 1938, en el que la aceptación de solicitantes coreanos rondó el 15%, la mayoría de años la tasa de aceptación se quedó en torno al 3%. A partir de 1944, cuando la situación se volvió muy delicada para Japón, se procedió al reclutamiento de la población coreana, llegando a incorporar 200.000 hombres a sus filas. Aunque los crímenes más graves de Japón en Corea están ligados a la explotación de mujeres y a la experimentación humana. Los japoneses crearon un cuerpo de mujeres secuestradas conocidas como mujeres de consuelo, que eran abusadas por los soldados del ejército imperial. Su procedencia era muy variada, pero uno de los grupos mayoritarios eran las coreanas. Debido a la destrucción de documentos, es difícil establecer cuántas mujeres sufrieron este destino, pero se estima que fueron entre 50.000 y 200.000. Estas mujeres fueron tratadas con una brutalidad tan grande que les dejó secuelas graves de por vida, que iban desde deformaciones físicas hasta enfermedades, por no hablar de los abortos y esterilizaciones forzadas. Y por parte de la experimentación humana se encuentra el Escuadrón 731, uno de los grupos de investigación pseudocientífica más brutales de la historia, que por políticas de la plataforma no podré entrar en detalle respecto a la naturaleza de estas prácticas, pero en internet se pueden encontrar bastantes fotografías al respecto, y como es de esperar, una gran cantidad de estas víctimas eran coreanas. Finalmente, en 1945 Japón fue derrotado por los aliados y quedó bajo ocupación estadounidense, y Corea quedó dividida en dos esferas de influencia, la soviética en el norte y la estadounidense en el sur. Con la victoria de los comunistas en la Guerra Civil China en 1949 y la división definitiva de la península de Corea tras la Guerra de Corea entre el norte comunista y el sur capitalista, se definía un escenario completamente distinto en la región. Tras la guerra, muchos militares fueron juzgados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero el odio y el resentimiento de los coreanos hacia Japón por tantas décadas de ocupación no desapareció tan a la ligera. Sin embargo, la nueva dinámica de la Guerra Fría y la influencia estadounidense en ambos países posicionó a Corea del Sur y a Japón en el mismo bando, pues se enfrentaban a los mismos enemigos, la Unión Soviética, China y Corea del Norte. Y respecto a esta última, Corea del Norte, a su rencor histórico contra Japón ahora se sumaba la naturaleza comunista de su nuevo régimen, por lo que la enemistad entre el régimen de Pyongyang y Tokio era absoluta. Pero volviendo al sur, en la línea de la reconciliación y del trabajo en equipo contra enemigos comunes, se comenzó a trabajar en 1951 en un tratado de amistad entre Corea y Japón, que terminó de materializarse en 1965, con el Tratado de Relaciones Básicas entre Japón y la República de Corea. En este tratado, ambas naciones se comprometían a trabajar juntos en materia económica principalmente, con importantes ayudas por parte de Japón. Aunque en el nuevo escenario global, Corea del Sur y Japón son aliados naturales, después de todo lo que hemos visto hoy es más que evidente que el pueblo coreano no tiene una buena imagen del rol histórico que Japón ha jugado en la región. Esta situación se ve empeorada ante la negativa de parte de la sociedad japonesa a reconocer los crímenes cometidos en el pasado, llegando varios de ellos a directamente negar su veracidad. Esta postura negacionista no se limita a pequeños grupos marginales. El ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, fue miembro de Nippon Kaigi, una organización japonesa ultranacionalista y militarista, y llegó a afirmar directamente que las mujeres de consuelo no fueron forzadas en lo absoluto. Estas declaraciones sientan muy mal en Corea del Sur, que lleva décadas exigiendo la indemnización de las víctimas de la ocupación japonesa. El tema de las indemnizaciones es tan importante en Corea del Sur que cuando la Corte Suprema del país dictaminó a favor de los familiares de las víctimas en 2019, estalló una auténtica crisis diplomática entre ambas naciones, ante la negativa japonesa de aceptar las demandas surcoreanas. Este conflicto fue tan grave que provocó el boicot de las importaciones de alimentos, bebidas, cosméticos, vehículos y ropa de Japón, a lo que el país nipón respondió restringiendo la importación de materiales de alta tecnología surcoreanos. El punto álgido de este conflicto fue la retirada del acuerdo de inteligencia de intercambio militar entre ambas naciones. La tensión entre ambos países es tan alta que incluso mantienen disputas territoriales, específicamente sobre la soberanía de las rocas de Liancourt, tema que podremos tratar en otro vídeo. En definitiva, respondiendo a la pregunta por qué Biden ha reunido a Japón y a Corea del Sur, Biden lo que quiere es fortalecer los vínculos entre ambos países, reforzar la influencia estadounidense en la región ante el creciente poder de China. Una Corea y un Japón fuertes son indispensables para disuadir a China de atacar Taiwán y mantener el monopolio de los semiconductores lejos de las manos de Pekín, aunque esto es un tema para otra ocasión.
Corea del Sur y Japón son fundamentales para Washington para mantener a raya a China, Rusia y Corea del Norte. En fin, espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis podido comprender mejor la complicada relación entre estos dos países y el complejo panorama que se vive en Asia-Pacífico. Os invito a que dejéis vuestra opinión en los comentarios. ¿Creéis que Corea del Sur está en su derecho a reclamarle a Japón los daños causados durante la ocupación? ¿O por otra parte, Corea del Sur está llevando este asunto demasiado lejos? Espero vuestras opiniones con muchas ganas y si os ha gustado el vídeo os agradecería que lo compartieseis con vuestros amigos y que mostraseis vuestro apoyo, para saber si os ha gustado este primer vídeo del canal. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.